Buenas tardes, qué gusto, qué alegría poder estar un día más aquí, ya casi cerrando el año, ¿verdad? Estamos al final del último mes, estamos viviendo el final de los últimos meses. Sí. Y es un privilegio, un gozo poder saludarles y darles la más cordial bienvenida aquí a su iglesia, Ministerio Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Dando gracias a Dios por un día más que podemos disponer nuestros corazones a escuchar la preciosa palabra de Dios. Así es que vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Deja todo lo que estés haciendo, este tiempo es para Jesús. Así como María, la hermana de Marta, escogió la mejor parte, estar a los pies de Jesús para adorarle, para escucharle, así hoy tú dispón tu corazón. Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos que venga el rocío de tu palabra para que sea de bendición al momento de estarla escuchando, Señor. Que venga ese rocío y empape nuestros corazones y que seamos guiados por tu Santo Espíritu para que podamos poner por obra esta palabra, Señor, y que hallemos y que podamos estar perseverantemente al estar unidos a Cristo, dando fruto abundantemente hasta que tú vengas. Y te suplico, Señor, que tu palabra, que es medicina a nosotros, a quien la escuchamos, Señor, sane también nuestros cuerpos, Padre. Envía tu palabra sobre las personas que hoy tampoco han podido venir debido a que están enfermas, Señor, están en cama o tienen alguna dolencia. Señor, te suplicamos que también tú envíes tu palabra de sanidad sobre todos nuestros hermanos, Señor, y que reciban a través de también el estar oyendo tu palabra, Señor, sanidad. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Y también te suplicamos en esta tarde, Señor, dándote muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez y de nuestra amada pastora Leti, Señor, para que lo sigas ungiendo con tu poder, sigas derramando de tu palabra, Señor, y así como está escrito que lo que cae sobre la cabeza de ese óleo, esa unción viene a las barbas y cae, Señor, hacia las vestiduras, para que todos también seamos bendecidos con tu unción, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Es verdad que están gozosos, aunque hace frío, pero en nuestro corazón arde la palabra de Dios, así como decían, ¿verdad?, los discípulos. No es verdad que cuando Jesús nos hablaba, ardía en nuestro corazón su palabra, que arda el fuego de su palabra en nosotros y nos llene. Y bueno, hoy que ya estamos, pues también por irnos, es tan importante hacer una meditación acerca de lo que cuesta seguir a Cristo, pero vale la pena. Vale la pena, y el Señor Jesús puso en mi corazón este tema: discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Y comenzamos. El Señor Jesús, poco antes, ahí como lo vemos en el Evangelio de Mateo y de Lucas, antes del Señor subir antes de subir el Señor, también en Marcos, ¿verdad?, vemos que cuando ya Cristo da su vida para redimirnos de nuestros pecados, muere por nosotros, para todo aquel que crea,
tenga la fe en Él, sea salvo y reciba vida eterna. Vemos que Él fue ya sacrificado y ya está por ser ascendido al cielo. Lo podemos ver en el Evangelio de Mateo también, aquí en Mateo 28. Y dice aquí, y acercando Jesús les habló diciendo, y nos dejó aquí esta gran comisión a su iglesia. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia aún sigue aquí, no nos hemos ido, y tenemos un propósito muy grande, el poder anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo, porque solamente a través de Jesús es como poder una persona ser salva. Nadie puede ser salva por la religión, por obras, por bautizo, sino es por la fe en el Hijo de Dios. Así es que la oportunidad de la salvación está abierta la puerta y es para todos. Y hoy es el tiempo, hoy es el día de la salvación. Pero solamente el que crea será salvo. Y así es que el Señor comisionó a su cuerpo místico, que es la iglesia, y tiene que ir por todo el mundo para propagar el evangelio de Cristo. Y esto lo empezamos a ver con un ejemplo ahí en el libro de Hechos. Por favor, si me acompañan. En Hechos 11:19, ahí en la iglesia de Antioquía, vamos a leer algunos versículos y vamos a ir viendo cómo se esparció el glorioso mensaje del evangelio, tanto para judíos como para gentiles. Por eso hemos sido alcanzados también nosotros. Aquí en Hechos 11:19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando la palabra a nadie, sino a los judíos, que fue a los que primeramente les hablaron. Pero continuando viendo el 20 dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Entonces, tanto para judíos como para gentiles fue predicado el nombre del Señor Jesucristo, este evangelio glorioso. Y como continúa ahí en los siguientes versículos, vemos que hubo fruto, dice ahí, y la mano del Señor estaba con ellos, y era el número que creyó se convirtió al Señor. Y es por eso que dice el apóstol Pablo, ¿cómo creerán si no hay quienes prediquen? Por lo tanto, la iglesia no puede estar callada y tiene que estar predicando en todo momento, a tiempo y a destiempo, que en Jesús hay salvación. Entonces, continúa y dice, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia de Dios. Y fíjense cómo ahí dice en el 21 que la mano del Señor estaba con ellos, y la mano del Señor sigue estando sobre su iglesia, y sigue habiendo conversiones, sigue viendo vidas rendidas a Él, y estamos en la lucha porque ya estamos por irnos, y mientras más personas oigan este evangelio puedan ser también llevadas al cielo, ¿verdad? Entonces aquí dice, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia. Recordemos que somos salvos por gracia y por la fe en el Señor Jesucristo, y no por obra. Y entonces aquí dice,
el cual vino y dio la gracia de Dios y se regocijó y animaba a todos. Y ese ánimo viene para nosotros hoy. Hoy que la iglesia se anime, que Dios despierte a los valientes, y que vayamos y salgamos de nuestro confort y prediquemos la gloriosa palabra de Dios, aquí como dice, con corazón firme, permaneciendo fieles al Señor Jesucristo. Y esto es uno de los puntos que hoy se van a tocar en el discipulado, que es con corazón firme, permaneciendo fieles al Señor Jesucristo. En Hechos 11:24 dice, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Aquí hay otra cosa tan importante. Si se recuerdan, cuando el Señor Jesús iba a ascender, y ahí lo estamos viendo en el libro de Hechos, que fue como termina el Evangelio de Lucas, y Lucas también nos habla en el libro de Hechos, como lo que empieza, que dice que antes de ascender el Señor a los cielos, dijo que no se movieran de Jerusalén, que permanecieran unánimes en oración hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, para entonces, ahora sí, ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, y también en México, que seamos testigos del Señor. Pero esto no puede ser en la fuerza humana, esto tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. Por eso, una vez que la persona nace de nuevo, viene el Espíritu Santo a morar en ella para guiarnos a toda la verdad. Pero esto no nada más es una vez, tenemos que ser llenos constantemente. Somos bautizados por el Espíritu Santo y continuamente ser llenos del Espíritu Santo. También sabemos que hay el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de fuego, pero es que debemos estar llenos constantemente del Espíritu Santo, porque si no, no vamos a poder realizar la obra. Y esto se vio poco antes de que Cristo fuera crucificado. Pedro negó al Señor 3 veces, pero no había recibido el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, se arrepintió, buscó al Señor, se arrepintió, recibió el perdón de Jesucristo, del Señor Jesús, y en Hechos ya fue lleno, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y ahora sí testificaban con su vida. Ellos testificaban, como aquí lo vemos, que muchos habían ya sido esparcidos después de que después de la muerte de Esteban, y como todos estaban llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia de Jesucristo debe de seguir siendo llena, y como discípulos tenemos que seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y aquí como lo vemos, porque está hablando de Bernabé, era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo, y no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios que viene a morar a nuestro corazón, y de eso es lo que necesitamos tú y yo para seguir con valentía adelante, porque el seguir a Cristo exige sacrificio, y no es una vida de pare de sufrir, como ya recibí a Cristo, ya paro de sufrir. No, al contrario, vendrán fuertes luchas, por lo cual tenemos que seguir siendo llenos del Espíritu Santo, firmemente arraigados y cimentados en Cristo, en la presencia de Dios, y no dejarnos de congregar. Es muy importante que como iglesia sigamos unidos predicando el glorioso Evangelio del Señor Jesús. Entonces aquí miren lo que sucedió, y porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Recordemos que mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Lo podemos repetir? Mas el justo por la fe vivirá. Y todo lo que hacemos es por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hacemos debe de ser con fe y también con amor, ¿verdad? Una vez que el del amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, ya lo haremos también con amor y con gratitud al Señor. Pero aquí dice claramente que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Así es que
es importante. Y en las tribulaciones crecemos en fe, en paciencia y en fe. Y vamos viendo el poder de Dios en nuestras vidas. Dice aquí que había hay una recompensa, todo esto se ve el fruto. Aquí dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y eso es lo que está haciendo la iglesia, luchando. Porque el Señor Jesús, cuando venga por nosotros, va a buscar fruto en su amada. ¿Y qué estamos dando? Debemos estar dando fruto. Porque eso es lo que va a venir. Venga mi amado a su huerto y haya fruto, ¿verdad? Estamos esperando que cuando Él venga a buscarnos haya fruto. Y recordemos que al ser levantados vamos a ser presentados ante el viva de Cristo. Toda la cristiandad va a ser presentada ante el viva del Cristo. Y ahí vamos a dar cuentas de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Ahí vendrán los galardones, la corona. Y el que no lleve las vestiduras limpias, pues vendrá a pasar, que no era para la iglesia, la gran tribulación, ni la tribulación ni la gran tribulación. La semana 70 de Daniel no era para la iglesia, no es para la iglesia, pero si no hay limpieza de vestiduras, el que no regresará acá a pasar la gran tribulación. Entonces es tan importante todo esto que estamos viendo para permanecer y seguir unidos en el Señor Jesucristo por sus santos. Y continuamos acá. Ahí en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo que no nos dejaría huérfanos. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahora somos hijos de Dios, ya no somos huérfanos. Así es que, ¿esto cuándo sucede? Pues sucede cuando una vez que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, nacimos de nuevo. Y que recibimos, como lo acabamos de ver, viene a morar el Señor Jesús a nuestro corazón y viene el Espíritu Santo también a morar a nuestro corazón. No puede venir a morar el Espíritu Santo si Cristo no ha venido a ser el Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, una vez que lo recibimos, el Espíritu Santo viene a morar y en forma permanente. Eso es lo extraordinario en el nuevo pacto, que el Espíritu Santo está en forma permanente, ya no viene por un tiempo y se va, no, está en forma permanente en ti y en mí. Qué cosa tan extraordinaria, y ya no estamos huérfanos, más el Consolador ha sido enviado a nosotros, el Espíritu de la verdad. El Espíritu de verdad, y el cual nos va a conducir a toda la verdad, y Él es el que nos va a capacitar para poder llevar vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios y ser llevados a la madurez. Sin el Espíritu Santo, nosotros los cristianos estaríamos huérfanos. ¿Sí lo creen o no? Pero ya no somos huérfanos, que dijo aquí el Señor Jesús. No nos dejaré huérfanos. Me voy, pero Él se fue a prepararnos un lugar para que donde Él esté, ahí está también su servidor, ahí esté también su discípulo, que es lo que vamos a ver. Él vino primero y estuvo aquí con nosotros, pero Él se fue a prepararnos un lugar, y ahí donde está el Señor, ahí vamos a regresar con nuestro Señor. Así es que no estamos huérfanos. Y debemos de considerar todas estas palabras y para poder llevar las vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios y ser llevados a la madurez. Y luego dice aquí en 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios fíjense, ¿por qué les estaba dando Pablo gracias a Dios? Dice, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación y la predestinación, ¿verdad? También. Y a Pablo estaba dando aquí gracias a Dios porque
aquí dice que él daba gracias por sus amados hermanos, porque Dios los había escogido desde el principio para salvación. ¿Y qué dice? Mediante la santificación por el Espíritu, y otra vez dice aquí, y la fe en la verdad. Entonces, esto es muy importante para continuar llevando una vida piadosa delante de Dios. Y antes de continuar con esta etapa, quisiera que viéramos ahí al final del Evangelio de Juan. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio de Juan? Si me acompañan. Ahí véanle, abran sus Biblias. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio de Juan? ¿Cuántos? Véanlo. Se puede abrir el libro de la palabra. Es un examen con libro abierto. Eso, como nos gustaba, ¿verdad? Un examen con libro abierto. Lo pueden ver. Tiene 21 capítulos, ¿sí o no? Es que el papel no ayuda. Pero ahí dice en Juan 20:13, ¿no? Vamos a ver aquí. Sí, son 21. 20:13. Juan. Jesús se aparece a María Magdalena. Ajá, pero nos vamos a ir al 20, pero sí tiene, sí ya vieron cuántos, sí que sí tiene 21 capítulos. Sí. Bueno, pero nos vamos a ir al capítulo 20, en donde dice, en el 20:31, ahí por favor me voy a leer, y dice que el Señor Jesús hizo, miren aquí lo vemos en Juan 20:30, dice, escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ya en el capítulo 20, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de ¿quién? De sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero por favor veamos el 31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Qué tan importante es que una vez como somos sus discípulos, tengamos bien presente esto? Porque el Señor Jesús es el Mesías que Dios enviaría para salvarnos, y que Él es el Señor y nuestro Salvador, y que lo tengamos constantemente en nuestro corazón, porque es a nuestro Señor al que vamos a servir. Somos discípulos de Cristo, entonces tenemos que tener esto. Y dice, por eso cuando recibimos en nuestro corazón el mensaje de la salvación, lo aceptamos como el Señor, el Salvador en nuestras vidas. Y como dice ahí en Juan 1, en el capítulo 1 de Juan 1:12, ¿verdad? Ahí en el 11, como tal, vamos a ver en Juan 1, si nos vamos al capítulo 1, aquí dice desde Juan 1, vamos a irnos desde, a los suyos vino, ahí dice en Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que oímos su mensaje, ¿verdad? A todos los que cuando nos vinieron y nos predicaron del glorioso evangelio de Jesucristo y nos dijeron que Jesucristo era el Señor, y como lo vemos aquí, lo recibimos como nuestro Señor. Señor, quiero hacer énfasis, es Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor y Salvador, y nosotros le debemos de rendir, como lo hicimos ese día, nuestro corazón. Y esto va diciendo día a día, cada día más, pero ahí ya viste tu corazón al Señor Jesús, y Él entró al trono de tu corazón. No le dijiste tú, ven y toma el trono de mi corazón, y tú que eras el rey de tu corazón fuiste destronado, ¿verdad? Entonces a partir de ahí lo reconocimos como Señor. Él nos va a mandar, no nosotros a Él. Él es el que gobierna nuestra vida y todo lo que aquí nos ha dado. Entonces aquí dice, como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué dice en el 12?
pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, aquí vemos que a los que creen en su nombre, ahí cuando tú hiciste este acto de fe, naciste de nuevo y Dios nos dio un nuevo corazón y debemos de ir evolucionando. O sea, ya nacimos de nuevo, pero nos vamos a quedar como bebés chiquititos, tomando todo el tiempo la leche espiritual, guau, guau, y que nos sigan alimentando. Pues vamos a ser cristianos de 30 años, 40 años, si no vamos a evolucionar, si no permanecemos no nos congregamos, no oramos, no venimos a la presencia de Dios, no leemos la Biblia y mucho menos la estudian, no hay crecimiento. Entonces eso es muy importante y por eso el Señor puso en mi corazón este tema para nuevamente afianzarnos en lo que debemos ir evolucionando hacia la madurez, para tener una madurez y seguir en el camino de Cristo. Y esto solamente es posible, como lo estuvimos hablando desde el principio, ¿cómo es posible? Solamente por el poder de quién. Del Espíritu Santo. Así es, pero díganlo con firmeza, porque es así, porque no es en nuestras fuerzas, es por el Espíritu Santo. Eso, más fuerte. ¿Sí desayunaron? Sí. A ver, es por él. Espíritu Santo. Amén, es por el poder del Espíritu Santo y que vamos a ir, como lo leímos, a ir evolucionando. Entonces, porque el Espíritu Santo mora en tu vida. Amén. Mora en la mía también. Y así que vamos a recordar lo que hemos estado estudiando también en la doctrina bíblica. Si recuerdan las etapas de madurez, de las etapas del cristiano hasta llegar a la madurez, si las vamos a recordar. Miren, aquí está, las etapas. Si se recuerdan que no hemos estado estudiando la doctrina bíblica, las etapas del crecimiento del cristiano. Y miren, así como el ser humano nace, no se puede quedar como niño y gateando y que lo pongas en un corral. A un hombre de 40 años no puede estar en un corral y que la mamá le vaya a dar la mamila, ¿verdad? Él tiene que ir creciendo y hay etapas que también las consideremos para nuestros hijos, que porque tú y yo también las pasamos, ¿verdad? Fueron niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Y acá en la etapa, en el crecimiento, en lo espiritual, porque tu espíritu y el mío estaban muertos en Cristo y nacimos de nuevo, somos seres tripartitos y antes de conocer a Cristo nuestro espíritu estaba muerto, pero cuando nacemos de nuevo nuestro espíritu es resucitado, es vivificado, ¿verdad? Entonces tenemos que, una vez que oímos la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a ver en esto, hasta el discipulado, vamos a ser oyentes, creyentes y discípulos. En otra de las predicaciones en la escuela, en la escuela del discipulado, sí hemos visto hasta amigos, pero bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, pero más bien por la hora va a ser hasta el discipulado. Entonces, pues continuamos. Vamos a ver el ejemplo de oyente a creyente. En Hechos 15:7 dice ahí: y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermano, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Se recuerdan que vimos que se les predicó también primero a los judíos, pero también a los gentiles. Y aquí es donde Pedro hace mención. ¿Qué hacían los gentiles? Dice que por mi boca, o sea que por tu boca, por mi boca, las personas deben de seguir escuchando el mensaje de la salvación. La iglesia no se puede quedar callada. Un mensaje tan glorioso y que es eterno. Los ángeles lo quisieron estar predicando y ese privilegio lo dio el Señor a sus hijos. No podemos callar.
no podemos avergonzarnos de Cristo, al contrario, donde quiera que esté, con acciones y con palabras, tenemos que abrir la boca y testificar de Cristo. Y aquí dice que por mi boca, dijo Pablo, los gentiles oyeron la palabra del Evangelio. Paso siguiente, ¿qué fue? Creyeron. ¿Cómo? Creyeron. Y eso nos pasó a ti y a mí. Cuando a alguien, Dios en su bondad envió a alguien que nos vino a llenar de esperanza, cuando alguien a ti y a mí nos predicó, mi vida estaba destruida. Así es que para mí cayó como agua en tierra sedienta el Evangelio. Fue algo glorioso. Y creí y creemos. Entonces primero debemos de escuchar, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces primero tenemos que escuchar la palabra del Evangelio y luego creer. ¿Qué vamos a creer? Aquí que dijo que les anunciaba el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio emergente, no el de la prosperidad, no, el Evangelio que está aquí escrito en la palabra. Y dice, Evangelio, es la palabra griega evangelión, y significa las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo. ¿A través de quién? De Cristo. No es ningún hombre, no es ninguna religión, no es a través de cualquier hombre, sino es de Jesucristo, el único Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Fuera de ahí no hay salvación, que debe de ser recibida. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, sobre la base de su ¿qué? Muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. O sea que cuando recibimos por la fe estas palabras, que sí, Jesús es el único Hijo de Dios que vino y murió por mí, que fue sepultado, ¿verdad? Que resucitó, al resucitar Él, nosotros fuimos justificados cuando ascendió al cielo. Entonces, cuando Él resucita y asciende, ahí fuimos justificados. Y cuando tú y yo tenemos esta fe en su obra expiatoria, Dios toma esta fe como justicia. Entonces ya somos justificados por medio de la fe, por medio de Jesucristo, y tenemos paz para con Dios, como dice en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo. Dios toma la fe. Así es que ya no tenemos que ponernos aquí corcholatas o ir de rodillas a algún lugar, o que nos concedan esa salvación, o darnos de chicotazos si pecamos, ¿verdad? No, si tenemos fe en la obra expiatoria de Cristo, la sangre de Jesús que tiene poder, y nos arrepentimos de pecado, nos limpia de toda maldad. Y esta fe que tenemos en la obra expiatoria de Cristo, Dios la toma por justicia y somos justificados ante Dios y recibimos la salvación y la vida eterna. Así es que solo por gracia, a través de la fe en Jesucristo, puede una persona ser salva. No hay corredentoras, y no se puede hacer por obras. Nadie se salva por obras, sino que por la fe recibimos la salvación. Y una vez que hemos sido salvos, ahora sí, nuestra fe se debe de evidenciar por obras. Ahora sí, pero no va a ser para salvarnos, sino porque nuestra fe se debe evidenciar por las obras, como decía el apóstol Santiago. Yo te enseño mi fe con obras, enséñame tú tu fe sin obras. Y una fe sin obras es una fe muerta, no sirve. Se debe de evidenciar que hemos nacido de nuevo con nuestras obras, ahora sí. Entonces, solo por la gracia, a través de la fe, puede una persona ser salva. Aquí entonces ya pasamos de oyente a creyente, como ya lo vimos. La palabra creyente se traduce del griego pistis, que quiere decir creyente y confiado.
¿Se recordaban de esto? No, pero ya lo estamos recordando y volviendo a clavar ese clavito para que quede bien asentado, ¿verdad? Él dice, entonces la palabra creyente que quiere decir creyente y confiado, es de la palabra griega pistis, es del Strong 4102. Así que ya pasando de oyente a creyente, el creyente le cree a su Señor Jesucristo. ¿A quién recibiste? A tu Señor, ¿verdad? Entonces ahora ya de oyente ya le crees a tu Señor. Y si le crees, paso siguiente va a ser la obediencia. Si hemos creído, obedeceremos, ¿verdad? Entonces, aquí, para seguir avanzando a discípulo, manteniendo nuestra esperanza en Dios, desde la primera vez que escuchamos la verdad de las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Y esto lo decía el apóstol ahí, Pablo, como vemos, él estaba, fíjense, acompáñenme, véanlo en su palabra, véanlo en la palabra de Dios. Vamos aquí al libro de Colosenses, por favor. También contentos, ¿verdad? Estamos escudriñando la palabra de Dios. Aquí en el libro de Colosenses, como vemos, Colosenses 1, Colosenses 1:5, nos vamos a Colosenses, aquí está, Colosenses 1, ahí vemos después de los saludos, en el 5, miren, aquí empieza acción de gracias y oración. Pablo, el apóstol Pablo, y así también podemos orar nosotros, el apóstol Pablo empezó dándole gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. La iglesia debe de permanecer orando por unos por los otros. Y al oír de vuestra fe, o sea, gozarnos al escuchar personas que tienen la fe en Cristo, de tu hermano y de tu hermana, y del amor que tenéis por todos los santos. Esto debemos de llegarlo a tener entre todos, ¿verdad? Por todos los santos, porque si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro hermano, ¿verdad? Que no es fácil, pero está el Espíritu Santo en nosotros, y recordemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y dice aquí Pablo, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. ¿Y esto por qué era? Está orando Pablo y dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros. O sea, le estaba dando gracias de la fe de los hermanos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Y yo tenemos esta esperanza. Sabemos que no vamos a ninguna condenación, sino que el Señor Jesús fue a prepararnos un lugar, y allí donde esté el Señor, allí va a estar también su servidor, ahí vamos a estar nosotros. Y dice, reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis. ¿Oíste? ¿Y luego qué pasó? ¿Creíste? Oíste antes en la palabra de verdad del Evangelio. Y continúa aquí, dice, que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo están dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que lo oísteis. Ahí está, comprendisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué tal? Entonces oímos, creemos y dice ahí, y comprendimos esta gracia, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Y continúa ahí la oración de Pablo y dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y rogar que seáis llenos, ahí está, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Ahora sí, ¿para qué? ¿Cuál va a ser
la recompensa, cuál va a ser el fruto, para que andéis como es dignos del Señor, agradando en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces no nos podemos quedar como oyentes, tenemos que seguir avanzando y avanzando. Y miren todo como sigue aquí, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos de Dios. Somos hijos de la luz de Jesús, somos hijos de la luz, somos hijos del Señor Jesús. Y dice aquí, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De quién nos trasladó? Dios, al creer nosotros en Jesucristo, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y como dice aquí, en quien tenéis redención, el perdón de los pecados. Qué precioso, ¿verdad? Así es que debemos de seguir madurando y debemos de servir a Cristo. No nos podemos quedar sentados en las sillas, y bueno, si venimos, ¿verdad? Pero no pueden quedarse en sus casas tampoco. Y tenemos que venir a servir al Señor Jesús. Entonces, de oyente, ahora sí ya vamos a pasar al discipular. Entonces, una vez que hemos creído, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer. Y el Señor Jesús dijo que era un mandato. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que dejó el Señor? El bautismo en agua y la Santa Cena. Y Él dijo, y pues, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas. Entonces, si hemos creído, paso siguiente es bautizarse. No es que si yo creo, yo siento, a ver si me dan permiso. Es que ya creíste en el único Hijo de Dios y Él te dice, obedéceme. Los pasos siguientes, el bautismo en agua. Y el bautismo nos habilita para llegar a ser discípulos. Es el primer paso al discipulado y ser trasladado de la categoría de oyente y creyente a la del discípulo. Y cuando nos bautizamos, estamos mostrando ¿qué? ¿Qué muestras cuando te bautizas? Obediencia. Por eso a veces te preguntan, oye, ¿por qué te estás bautizando hoy? Y tú dices, por obediencia y por amor y por gratitud. Entonces, ¿qué estamos evidenciando con esta obra? La obediencia. Entonces, cuando nos bautizamos, estamos mostrando obediencia y amor a quien te redimió, porque cumplimos una ordenanza. Y por eso es necesario que cada creyente lo haga y ya sea discípulo. Y el discípulo, aquí ¿qué dice que es la palabra discípulo? La palabra discípulo es la palabra griega matetes. Matetes. Aquí está griega 3101. ¿Qué significa discípulo? Aprendiz. Y quiero que veamos esta definición aquí, este significado. Dice, aprendiz, la cual se deriva de mantano, que quiere decir aprender, y de mat indica, y fíjense esto, indica de pensamiento acompañado de esfuerzo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valioso. Esto va a implicar un esfuerzo. No venimos a esta tierra a estar ahí en las playas de Cancún, Tulum o Acapulco, ¿verdad? Y acostados en una hamaca esperando que venga el Señor. Es una vida de esfuerzo en el que hemos rendido nuestro corazón al Señor Jesús. Salir de la zona de confort y servir a quien dejó su gloria, que no tenía ninguna necesidad, pero Él te ama. Eres valioso para Jesús. Tú eres la recompensa de Cristo, de su sacrificio, y nos amó y vino a salvarnos. Y no queremos ni siquiera congregarnos ya. Y que mejor desde casa lo escucho, 20 minutos, 30, 40, lo predican.
¿Y dónde está el morir cada día en nosotros? Porque, ¿qué es lo que tiene que estar muriendo constantemente? Estaba muerto nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo, ¿no? ¿Y ahora qué debe de estar muriendo? Nuestro cuerpo va envejeciendo, va a llegar a morir, aquí se va a quedar, porque vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Qué debe de morir aquí al día a día? Cuando nos bautizamos nos hacemos uno con Cristo y nos sumergimos y ahí morimos con Él, somos sepultados. Pero nuestra alma luego quiere volver a vivir las emociones, la vida pasada, y por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿qué dice por favor ahí? En Gálatas 2:20. Aquí, si alguien ya lo tiene, por favor, en Gálatas 2:20. No digo Gálatas 2:20, si alguien la tiene, por favor. 2:20, ahí dice. Y eso es. Con Cristo, dijo el apóstol Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. ¿Qué tan importante es esto? Y la vida que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivimos, ya no estamos viviendo para nosotros, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Subráyalo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como continúa y dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. O sea que esto es por gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esto es nosotros, ¿qué es lo que tiene que morir diario? Nuestra alma, que de repente quiere volver a brotar. Entonces, tiene que morir y tenemos que morir más. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Tú eres importante para Dios. Y Él vino a entregar su vida por ti, para salvación. Pero vendrá como juez. Ya. Él entró a Belén montado en un pollino, pero va a regresar en un caballo blanco. Le pusieron una corona de espinas, pero ahora regresa como rey. Y es el rey al que servimos. ¿Verdad? Él se entregó, es un ejemplo de humillación, lo que dio Jesús, un verdadero ejemplo, y nadie es mayor que su maestro. Ningún discípulo va a ser mayor que su maestro. Y Cristo nos viene a enseñar el servicio y la humillación. Y tú y yo debemos humillarnos ante Él y servir. Eso es el discípulo de Cristo, ¿verdad? Entonces continuamos lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Ahí lo que cuesta seguir a Cristo, dice en Lucas. ¿Qué dice en Lucas? Miren, vamos a ver en Lucas y Mateo. Vamos a comparar Lucas y Mateo. Vamos a hacer una relación aquí. ¿Qué dice en Lucas? Lo que cuesta seguir en Cristo. Escribió Lucas, dice, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tal el precio? ¿Lo vamos a pagar? ¿Qué significa esto? ¿Que vas a aborrecer a tu padre, a tu madre? Y no. Lo que significa es que vamos a poner a Jesucristo en primer lugar. Vamos a poner a Dios en primer lugar.
Y eso debe de ser, una vez que ya somos discípulos, que hemos nacido de nuevo, Dios es el primer lugar. Y luego viene la esposa, el esposo y luego los familiares. Pero el primero que debe de ser, aún antes que nosotros mismos, es Jesucristo. Y miren, aquí vean en Mateo, están los siguientes, dice en Mateo 10:38 dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Esto se llama que sería idolatría, porque estarían poniendo al padre, a la madre, o al hijo, o a la hija, o al trabajo, o tus posesiones. Eso es idolatría en el lugar de Dios. Todo lo que se pone en el lugar de Dios es idolatría. Y luego la gente se empieza a pelear con Dios. Si falleció su padre, si falleció su hijo. Están mal en su corazón porque pusieron a esa persona o esa cosa en su corazón antes que a Dios. No quiere decir que si fallece tu padre y tu madre es un dolor muy intenso. Un hijo, quiere decir un sobrino, un hermano. Pero si Dios está vivo, Él debe de, a Él es al que servimos. Él no va a morir, y a Él es al que servimos, ¿verdad? En una ocasión cuentan que Martín Lutero, cuando pues, le llegó la revelación, era muy perseguido y estuvo muy deprimido. Dicen que estuvo muy deprimido, cuentan ahí. Y llegó la esposa y lo vio ahí acostado normal. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te levantas y prosigues y sigues? Y le pregunta a Martín, ¿pero por qué estás tú vestida de negro? Dice, porque parece que para ti ya murió Dios. ¡Ay, mujer! ¿Qué dices? Pues sí, es que Cristo vive. Con eso lo hizo reaccionar, ¿verdad? Con eso lo hizo reaccionar. Cristo está vivo. Estemos pasando lo que estemos pasando, Él está con nosotros. Y Él debe de estar en cualquier lugar. Empezamos a ser discípulos, y si viene una persecución, ¿qué pasa? Muchos se vuelven atrás. Pero ¿qué pasaba cuando el pueblo judío era oprimido? ¿Se recuerdan ahí en Éxodo? Mientras más los oprimían, más se reproducían. ¿Qué pasó cuando la iglesia en Hechos era perseguida? Se multiplicaban más. Y ahora, porque ellos sabían quién tenía que estar en su lugar, y que esto es seguir a Cristo. Daban su vida, sabían que podían ser comidos por leones, puestos como antorchas, y aún seguían la fe, y aún seguían multiplicándose, porque ellos sabían el valor del discipulado, el seguir a Cristo, y que Cristo tenía que estar en primer lugar. Entonces, esto ya lo vimos. El Señor Jesús nos hace una pregunta. Aquí, el Señor Jesús, con esta parábola del edificador, nos enseña que evaluemos el costo de los que desean emprender el discipulado. Ahí dice, en Lucas 14:28, dice, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Es importante evaluar el costo de seguir a Cristo, del discipulado. No sea que cuando haya echado los cimientos y no puedan terminar todo lo que vean, comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y esto es lo importante. Esto es lo importante. Es decir, que nos debemos de mantener firmes en Cristo. Y aquí está una palabra que hoy en día no la quieren ni decir. No quieren compromisos con nadie. No quieren compromisos con Cristo, no quieren compromisos con la esposa, no quieren compromisos con el hijo, no quieren compromisos con el esposo. Nadie se quiere comprometer con nada. Todos quieren vivir para sí. Pero lo importante para ser discípulos de Cristo es comprometernos con Cristo. Y si sabemos de este compromiso, le vamos a empezar a seguir. Este es el compromiso.
Y dijo el Señor Jesús en Lucas 9:62, nadie que después de poner la mano en el arado, si ya hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, estás en el arado, porque nos esté yendo mal, ¿te vas a volver atrás? Aquí dice nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás. Exacto, para el reino de Dios. ¿Qué les parece? ¿Se recuerdan de la canción esta de la alabanza de este himno que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás? ¿Se recuerdan? Eso es. Porque si una vez que hemos conocido a Cristo y la palabra de Dios ha llegado a nosotros y nos volvemos atrás, va peor que si nunca te hubiera llegado la palabra de Dios. Porque ya que nos llegó la palabra de Dios, ya no hay más que ofrecer. El sacrificio de Cristo es una vez y para siempre. Y no les espera más que una cruenta expiación horrenda de juicio. Así es que si somos discípulos de Cristo y ya llegamos hasta aquí, no volvamos atrás. Y así como lo decimos, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo que nos espera, la recompensa que nos espera, primero es la vida, dijo el Señor Jesús. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí está la recompensa. Ahí está la recompensa. Y esto es lo que cuesta seguir a Cristo. Y aquí en Lucas 14:31 dice, esto es que debemos de estar centrados en el señorío de Cristo. Esto es seguir a Cristo, dice en Lucas 14:31. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro a la batalla no siempre primero delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, dijo el Señor Jesús, y subrayenlo, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Porque muchas veces sí, Cristo está en mi corazón, pero que no toque mis cosas. Y aquí dice eso. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no podemos tener cosas, o que esto lo que nos está implicando es un compromiso total de mi vida y de lo que yo tengo, poniendo a Cristo como centro. El control de nuestras vidas le pertenece a Él, mi vida y todo lo que es mío, mi casa, mi esposa, mis hijos, todo. Él es el que debe de ser mi centro y el que me debe de guiar en mi diario caminar. Y todo cuanto Dios nos ha concedido en esta tierra le pertenece. Y se nos olvida que tan solo somos mayordomos. Y vamos a dar cuenta de todo. Así es que si Dios te dio cosas, úsalas, pero también para el reino de Dios, que sea Cristo el centro y nos diga en qué usarla. Cristo debe de estar por encima de todo y de todos. Entonces, ya que somos solo sus mayordomos, saber que no es una vida exenta de problemas y que si nos comprometimos con Él, no caer en la tentación de volver atrás, de volver al mundo. Miren lo que dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ella y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Qué tal? Pues hubiera sido para ellos mejor no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero ¿saben qué? Seguir a Cristo es lo mejor,
porque muchos viven para el aquí y el ahora, pero esto va a pasar y estamos a un tris de esta tierra va a dejar de ser, pero los que le hemos rendido nuestra vida a Jesús, vamos a vivir eternamente. Y esto no tiene precio y lo pagó Jesús para darnos redención y vida eterna. Y una de las formas que es morir a mis pasiones, morir a lo que yo quiero. No es que no puedas tener posesiones, eso es bueno, Dios te las dio, administralas, pero adecuadamente, sin ambición, poniendo a Cristo en primer lugar y ayudando también al reino y a los demás, al reino de Dios. Miren, aquí una de las formas de morir. Aquí vemos a las mujeres que acompañaban a Jesús. Y dice aquí, y poco después, a las mujeres que acompañaban a Jesús, en Lucas 8:1, no es que no tuvieran posesiones, no es que no puedas tener una casa, no es que no, pero con tus bienes ayudes, contribuyas al reino de Dios y al necesitado para evitar la avaricia y el amor al dinero. Aquí dice, y que sea Cristo el total, que le rindamos nuestro control total en nuestra vida y lo que tenemos. En Lucas 8:1 dice, y poco después, nos está hablando aquí Lucas, del Señor Jesús, dice, y poco después Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué proclamaba Jesús? El reino de Dios. ¿Qué proclamaba Jesús? El reino de Dios. ¿Qué debemos de proclamar nosotros? El reino. Y aquí dice, y con Él iban los 12, ahí va Jesús, iban los 12. ¿Y quién les ayudaba? Aquí dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, una vez que ya se convirtieron, empezaron a servir, cada quien en la medida que podían. Hay unos que serán levantados como ministros primarios, ¿verdad? Para edificar a la iglesia, para administrar a la iglesia. Otros que contribuyan con sus bienes, otros que contribuyan con lo que tienen. También en la iglesia hay mucho servicio que prestar. Y aquí dice, y también algunas mujeres fueron tocadas, regresaron agradecidas. Ay, cuánto hay que darle gracias a Dios por lo que nos da. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Solo uno regresó. Aquí las mujeres fueron sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Ay, pero ya recibí el favorcito, ya recibí la bendición. ¡Chao, chao! Y yo sigo mi vida, ¿no? Buscaste la bendición, pero no al que bendice. Y aquí ellas regresaron agradecidas a servir a quien lo merecía, a Cristo. Y dice aquí, enfermedades, María Magdalena, que de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos, al sostenimiento de Jesucristo, de la iglesia. Esto es, no es que no puedas recibir lo que el Señor te está dando, eso es una bendición, pero con ello servir en el reino de Dios. Y aquí dice ella que con sus bienes personales contribuyen al sostenimiento de ellos. Y esto es, y si vamos a tocar diezmos y ofrendas, ¿verdad? Porque es un principio bíblico, y el diezmo y ofrenda es un modo de vivir, de morir. Cuando tú traes, aunque no estés, y puedes estar predicando, no necesitas nada más un púlpito con tu ejemplo en la calle, donde quiera que estás, donde quiera que te pongan. Pero un ejemplo de morir también en nuestra alma es los diezmos y ofrendas. Y miren, cuando tú traes tu ofrenda, tú traes tu dinero que conseguiste con tu trabajo, pero que Dios te lo proveyó, dice, y trabajas, tuviste que poner de tu tiempo, y tu tiempo es vida. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, ¿no? Así que, ¿qué se da? ¿Qué dice la Biblia? Tú puedes luego dar más del 10, pero la Biblia dice que demos el 10%, ¿sí? ¿Y cuánto viene siendo el 10% de tus ingresos? No nada más estás dando el 10% de tus ingresos, estás dando lo que representó el ganarlo.
O sea que estás dando 3 días y medio de tu vida en el alfolí. En el alfolí lo estás dando. Por lo que estás dando al Señor 3 días y medio de tu vida. Así es que, ¿qué vas a cosechar? Si estás sembrando, ¿quién da la semilla al sembrador? ¿No lo dicen? Ahí lo decimos muchas veces, ¿no? Él da semilla al sembrador. Lo que Él nos dio de semilla es lo que venimos a sembrar también acá. Y el diezmo muere aquí. Ya no te lo vuelves a llevar. Y aquí va muriendo parte de tu vida, pero ¿qué vas a cosechar? ¿Cuál vas a recibir? Y también por ofrendas. Muchos vienen y ofrendan. Y si ofrendas, que también la ofrenda muera aquí. No que te la lleves cuando te vas. ¿Verdad? Entonces muere aquí. Entonces una de las formas es morir. Y otra también es el participar de la Santa Cena. Estamos por irnos y debemos de prepararnos. Ya llegamos a la conclusión. Aquí dice, espero que hayamos sido confrontados. Porque el ser expuestos a la palabra de Dios somos confrontados. Y si algo, yo no vine a acusar a nadie, pero cuando sí me pongo a igual, y la palabra, todo esto llegó primero a mí, fui confrontada primero yo. Esto también fui confrontada. Y espero, esto pasa cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, somos confrontados. Y si hay algo mal, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a morir esas pasiones, a esas cosas, a esas actitudes. Con ello también morimos en el alma, con las actitudes malas respuestas, ¿verdad? Cosas que no se han querido dejar y que ya Dios nos ha dicho que dejemos. Somos confrontados. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos ayude a morir a cada una de estas cosas. Y si tú hoy, si tú eres una persona y quieres seguir, has decidido seguir a Cristo, eres discípulo de Cristo, pongámonos de pie, pongámonos a cuentas con Dios. Porque si hemos hecho las cosas mal, hoy delante de Dios podemos arrepentirnos, pedir perdón y que el Espíritu Santo nos ayude a ser buenos discípulos de Cristo. Aquí dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda el solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué va a venir el Señor Jesús a buscar en nosotros? Fruto. Y dice, y el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. ¿Qué tal? ¿Te está hablando el Señor? ¿Nos está hablando el Señor? Y dice en Juan 12:26, si alguno me sirve, si tú eres servidor, ¿qué dice el Señor Jesús? Que me sigas. Y donde yo estoy, esa es una promesa. El que es mi servidor, que me siga. Y donde yo estoy, ahí estará también mi servidor. Y el Padre lo honrará. El Padre lo honrará. Pues pongámonos de pie y vamos a orar. Y no sin antes, si hay alguna persona que por la primera vez está oyendo este mensaje, es importante que si fue con fe y tú dices, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, Señor Jesús. Y como acabamos de mencionar, yo sé que tú moriste por mí en esa cruz del Calvario, en mi lugar. Creo, Señor Jesús, si tú eres esa persona, hoy ponte a cuentas con Dios. Un día todos nosotros lo tuvimos que hacer y llegar y arrodillarnos delante del Señor y decirle, si tú eres esa persona, repite con nosotros, di tu nombre y dile, yo reconozco, Señor Jesús, que he pecado, que mi vida ha sido totalmente apartada de tu voluntad, está destruida y en desorden. Por eso hoy te suplico, Señor Jesús,
que me perdones todos mis pecados por la fe que yo tengo en ti. Por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, perdóname todos mis pecados. Y yo hoy me vuelvo a ti de una vida vana. Me vuelvo a ti suplicando tu perdón. Y Señor Jesús, hoy por la fe que tengo en ti, recibo el perdón de mis pecados y me arrodillo de todo corazón ante ti, suplicándote que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Yo te abro mi corazón, toma tú el trono, que tú estés en prioridad en todo lo que soy, en mi vida y en todo lo que tengo o que tú me has dado de posesión, Señor. Yo quiero seguirte, Cristo. Te lo suplico. Gracias, Señor, porque hoy he vuelto a la vida y tú has escrito mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Y hoy todos juntos, pongámonos de pie y digámosle al Señor, los que puedan. Esto es una actitud del corazón. Y digámosle, todos juntos, Señor Jesús, qué privilegio tan grande que no merecía, pero tú me has llamado por mi nombre y ahora soy tu discípulo. Perdóname todo lo que no te he obedecido y te he deshonrado, pero hoy me vuelvo a ti y no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Te suplicamos en esta tarde ser llenos de tu Espíritu Santo. Que venga Dios Espíritu Santo y si ve algo malo en nosotros, nos confronte, nos guíe al arrepentimiento y nos volvamos a ti de todo corazón. Ven Espíritu Santo, deséalo ser lleno del Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. Haz morir en mí las obras de la carne. Y yo quiero recibir de ti el poder para ser testigo de Cristo y servirlo, ser su discípulo y dar mucho fruto hasta que Él venga por mí y halle fruto de su amada en su iglesia. Ven Espíritu Santo, fluye en nosotros, llénanos. Y que por tu Espíritu Santo hagamos morir las obras de la carne. Y hoy arrepentidos, volvamos a ti. Que nos devuelvas ese gozo de la salvación el día que creímos. Y que tu paz nos inunde. Y que así, Señor, te sigamos por siempre. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Y muchas gracias por tus respuestas. Muchas gracias por todo lo que nos has dado. Empieza a agradecerle a Dios todo lo que te ha dado, empezando por la salvación, la relación tan preciosa que tenemos con Él, con nuestro Padre Celestial por medio de Jesús. Lo que hoy te ha dado, casa, techo, comida, familia, esposa, padres, hijos, por todo, por cuanto te ha dado. Y sobre todo, porque nos ha dado el regalo de la salvación y tener esta comunión contigo, precioso Señor, precioso Salvador, y no volvemos atrás. Te seguimos, Cristo. Te seguimos. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén.
Amén y amén. Les demos un fuerte aplauso a nuestro Dios.